Buenos días, colegas. Ahora nos vamos a adelantar a gastro 3, vamos a hacer gastro 4. Queda pendiente todavía varias patologías del intestino, la primera parte de patologías del hígado y páncreas. Ahora vamos a entrar con la segunda parte de las patologías del hígado. Vamos a ver hepatitis viral, hepatopatía autoinmune, hepatopatía tóxica, incluida la alcohólica, y la hepatopatía metabólica, y además los tumores que hay en hígado y en vías biliares. Vamos a ver primero la hepatitis viral, los virus hepatotropos. Si bien hay algunos virus que también están siendo estudiados, como el G y el virus TT, el virus G de la hepatitis G, no está claro si realmente causa solo infección en el hígado. Se ha encontrado en pacientes infectados, pero no causa infección en todos los pacientes. Entonces es discutible todavía, igual que el virus TT. También se han encontrado estos virus en pacientes sanos, ¿no? Entonces, el papel patogénico de los otros virus todavía es discutible. Lo que sí está bien probado es los virus que conocemos, A, B, C, D, E. Entonces, lo que vamos a ver acá, primero, es la clínica general de todos los virus, que es más o menos común, ¿no? Tiene 4 etapas nuestra evolución de la hepatitis viral. La primera, un periodo de incubación, que va a ser variable según el virus. Esta es la media. Vamos a ver que cada virus también puede tener mayor periodo de incubación o menor. Esta es la media. ¿Cuál va a durar más? B y D. Tienen mayor periodo de incubación. Y ahí le sigue C, E y A. Después hay una fase de prodromos. Una fase de sintomatología inespecífica que va a durar 1, incluso 2 semanas, en la cual que hay síntomas generales. Anorexia, vómitos, fatiga, artralgias. Las artralgias sobre todo en hepatitis B y C. Mialgia, cefalea, fotofobia, faringitis, coriza, como un resfrío. Fiebre, ¿quién da? Sobre todo la A y la E. B y C no suelen dar fiebre. Y coluria, todavía sin histericia, pero ya puede haber coluria. Entonces, esta es la segunda fase. Y la tercera fase es la fase histérica. Aparece la histericia, ¿ya? Y en este momento es que disminuyen los síntomas generales. Se aparece la histericia y ya no hay esto. Mejora todo lo general. Hay ligera pérdida de peso. Acá aparece hepatoesplenomegalia, ese dolor sordo en hipocondrio derecho porque se está distendiendo la cápsula. En algunos casos puede haber colestasis, o sea, aumento de bilirrubina directa. Ejemplo, hepatitis A en ancianos, ¿no? En tercera edad. También puede haber adenopatías. Y obviamente las transaminasas acá van a tener su pico. Y la fase cuarta, que es la recuperación. Ya va disminuyendo la hepatomegalia, hay todavía. Las alteraciones bioquímicas también van remitiendo. Y es un cuadro más marcado por astenia, un malestar que queda. Y va resolviéndose. Va a durar más tiempo, que puede durar hasta algunos meses, en hepatitis B y C. Ya, ahí va a durar más. Entonces, es la clínica general de las hepatitis. Ahora es importante saber bien también el estado inmune del paciente. Vamos a ver que depende de la respuesta inmune del paciente para que haya clínica, ¿ya? Entonces, cuando le da una hepatitis a un niño, a un lactante, por ejemplo, no habrá mucha clínica, porque su estado inmune todavía está madurando. En cambio, a un adulto, el adulto que tiene un sistema inmune más maduro y va a responder más a la infección y va a hacer más síntomas. Entonces, eso depende del estado de inmunidad del paciente. La clínica va a depender de eso. Ahora, antes de continuar también con esto, hay que ver los patrones bioquímicos que tenemos. Hay patrones bioquímicos de hepatitis. El patrón bioquímico de hepatitis básicamente se caracteriza por ¿qué? Liberación de transaminasas, ¿no? Transaminasas. Y pueden estar las transaminasas elevadas moderadamente, 100, 200, o más de 10 veces su valor, ¿no? Y eso nos sirve para hacer diagnóstico diferencial.
Si yo tengo transaminasas más de 10 veces el valor normal, mi diagnóstico diferencial es más o menos estrecho. ¿Qué encuentro ahí? Hepatitis viral, hepatitis tóxica, fármacos. La alcohólica no hace eso, pero los otros fármacos sí. Y también estaría la hepatitis autoinmune. En algunos estadios la hepatitis autoinmune también eleva las transaminasas así tan elevadas. El resto de hepatopatías con hepatitis en sí, o sea, destrucción del hepatocito, libera transaminasas en poca cantidad, 200, máximo 300. Por otro lado, también está el otro patrón, colestásico, ¿no? El patrón colestásico, característica de algunas enfermedades que vamos a ver ahora en el camino, que básicamente tiene fosfatasa alcalina y gamma-glutariltranseptidas elevadas, con obviamente aumento de bilirrubinas. Aumento de bilirrubina directa, sobre todo, para que haya colestasis. Ese es otro patrón que vamos a ver. Entonces, el patrón de la hepatitis viral, el patrón laboratorial va a ser el de aumento de transaminasas. Y vamos a ver ahora cada hepatitis. Tenemos la hepatitis A, algunas características generales del virus. Es ARN. Todos los virus de las hepatitis son ARN, exceptuando uno, el B, que es ADN. Este es ARN, positivo, icosaédrico, sin envoltura y de 27 nanómetros. Hay que ver que la envoltura le da una característica a los virus, los hace termolábiles, ¿ya? A los virus. Entonces, los que no tienen envoltura resisten más a la temperatura. Es el género de Parnavirus, familia Picornaviridae, y tiene 4 genotipos. Acá no es tan importante el genotipaje. Esos 4 genotipos tienen la misma patogenia, la misma posibilidad de hacer enfermedad y con el mismo pronóstico. En cambio, vamos a ver el virus C, también tiene varios genotipos y ahí sí hay algunos genotipos que son o dan peor pronóstico. Acá no. Y en la fisiopatología es cómo es que se da la infección. Bueno, en el virus ingresa el hepatocito y el virus no destruye el hepatocito, no hace lesión en el hepatocito. ¿Quién lesiona el hepatocito? La respuesta inmune. ¿Ya? ¿Cómo? El virus ingresa al hepatocito, deposita su material genético en el núcleo, entonces el núcleo produce las proteínas del virus. Esas proteínas del virus son reconocidas por el hepatocito que no son de ella, del hepatocito. Entonces entra una organela, el proteosoma. El proteosoma agarra esas proteínas que no son propias, las degrada, las pone con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y los presenta en la membrana. Entonces, ¿quién reconoce esos antígenos que no son de esa célula? Lo reconoce el linfocito TCD8. Eso lo reconoce. Entonces dice, esta célula está infectada. Si la célula está infectada, entonces, ¿qué hace el linfocito TCD8? Citotoxicidad. Se encarga de destruir al hepatocito. Entonces, la lesión del hepatocito es causada por nuestro sistema inmune. ¿Ya? No es entonces una infección citopática. No es no citopática. O sea, el virus no destruye al hepatocito, sino nuestro sistema inmune. Y ahí interviene el CD8 y también los natural killers. Es otra célula citotóxica. En nuestra epidemiología, el virus está distribuido ampliamente, sobre todo en países subdesarrollados. Tiene que ver esto con la transmisión fecal oral y las condiciones socioeconómicas bajas, ¿no? Ahí está. Por eso ahí también nosotros, el Perú, tenemos una zona de alta prevalencia. Y nosotros desde niños también ya nos estamos infectando con el virus de la hepatitis A. Periodo de incubación, hemos puesto un promedio de 4 semanas en la primera diapositiva, pero puede extenderse hasta 49 días y desde 15 días, ¿no? Ese es el rango. Como les dije, la clínica va a depender en qué momento de la vida adquiramos la infección. Si yo adquiero de muy niño, la probabilidad de que haga síntomas es menor, porque el sistema inmune no va a responder. Si no responde el sistema inmune, no hay gran destrucción de hepatocitos, no habrá transaminasas elevadas, la bilirrubina tampoco, puede pasar como un resfrío, ¿no? y un cuadro anistérico.
Entonces, en niños la infección será subclínica. En adultos sí, pues será un cuadro agudo y se autolimita, solito. Entonces el cuadro será como hemos visto en la primera diapositiva. Con prodromos, después a la semana hay orina colúrica, hay coluria con acolia y aparece la ictericia y desaparecen los síntomas generales, como toda hepatitis. Como les dije, algunos pacientes pueden tener colestasis. O sea, ahí predomina GGT, fosfatasa alcalina y aumento de bilirrubina directa. ¿Esto en quiénes? En los pacientes adultos mayores, ¿no? Y ahí el cuadro durará más. La ictericia durará más, mayor duración. En estos pacientes con hepatitis A, 70-80% hay hepatomegalia, ictericia. Menos frecuente esplenomegalia, puede haber rash cutáneo, artritis. Esto por la respuesta inmune del cuerpo, ¿no? Marcada elevación de transaminasas, más de 10 veces el valor normal. La bilirrubina también se aumenta. Y acá hay que corregir es 0.1% la posibilidad de hacer hepatitis fulminante. O sea, sí puede hacer hepatitis fulminante, pero es bien raro. ¿Ya? Pero puede haber hepatitis fulminante. Manifestaciones extrahepáticas, todo por la respuesta autoinmune del cuerpo, por la respuesta inmune, neuritis óptica, mielitis transversa, esa lesión de toda la médula en la cual se ven alteradas tanto la función motora, sensitiva y autonómica, y anemia plástica. Felizmente muy infrecuente. Las manifestaciones extrahepáticas, como vamos a ver, son más frecuentes en hepatitis B y C. ¿Ya? La A puede tener, pero es infrecuente. Nuestra serología, cómo va marchando, y las características virológicas. Lo primero que aparece, ¿qué es? Y es pregunta de examen. El virus en heces, ¿no? Incluso en la fase de prodromos y en el periodo de incubación, ya puede estar el paciente eliminando el virus en heces. ¿Ya? Entonces, y ya puede estar contagiando. Entonces, lo primero que aparece. Después, ya va subiendo el virus, después aparecen, perdón, este es el virus en heces, y después aparecen los síntomas. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. El virus es primero, en heces, después sus síntomas. Y las transaminasas se dan más o menos paralelamente a los síntomas, ¿no? Ahí están las transaminasas. Después de aparecer los síntomas recién y el aumento de transaminasas, se da la aparición de los anticuerpos, inmunoglobulina G y M. M que nos indica el periodo agudo y el G es de memoria, que ya tuvimos la enfermedad. El M va a tardar en desaparecer más o menos, va a estar hasta 5 meses después de la exposición. Es lo máximo que podríamos tener. Y de ahí ya queda el de memoria, el IgG. Bueno, el tratamiento es sintomático, no necesitamos mayor cosa. Y si hay hepatitis fulminante, que sería raro, bueno, habrá que haber una terapia intensiva. La vacuna es lo importante, que se aplica alrededor del año. Es el virus inactivado, entonces hay que tener cuidado en pacientes inmunocomprometidos. Está en formaldehído y es absorbido en albúmina. También entonces hay que tener cuidado en pacientes que tengan alergia a la albúmina. Va a dar protección a las 4 semanas y hay que dar una segunda dosis 6 a 12 meses después. ¿Cuánto nos protege? 20 a 30 años. También hay profilaxis postexposición, esto se usa en el primer mundo, que son en individuos con una exposición reciente. Se usa inmunoglobulina para hepatitis A y la vacunación. La inmunoglobulina para hepatitis A no está disponible en Perú, pero se puede mandar a traer, ¿no? Se puede importar fácilmente. La hepatitis E, la pongo seguida de la hepatitis A porque tiene algunas características comunes. Tienen más o menos características comunes. Causan enfermedad aguda ambas y no van a la cronicidad. También esa ARN no tiene envoltura tampoco, es asimetría icosaédrica, mide 27 a 37 nanómetros y no tiene una familia establecida. No le han puesto en ninguna familia, es
es similar a la familia Calciviridae. También la transmisión es bientérica, fecal oral como la hepatitis A. También produce una hepatitis aguda autolimitada. La situación es que no está tan distribuido como la hepatitis A. Hay zonas de alta prevalencia en África, Asia, América Central y Oriente Medio. En este caso, el Perú no está. O sea, está menos difundido que la hepatitis A. Veíamos hepatitis A, todo era rojo. Acá no. India, sobre todo, ¿no? En Asia. Periodo de incubación un poquito más largo. Este es el rango, entre 15 y 60 días. También los síntomas más frecuentes son en adultos. Si es un niño el que adquiere la infección, va a ser una forma subclínica sintomática. Y donde más hay clínica es entre los 15 y 40 años. También se autolimita y va a durar un poquito más, 1 a 6 semanas, ¿no? En relación a la hepatitis A, que se autolimita en menos tiempo. Acá hay una diferencia con la hepatitis A. Puede hacer hepatitis fulminante más, entre 0,5 y 3%. Hepatitis A era 0,1%. Y esa mortalidad o posibilidad de hacer hepatitis fulminante es más frecuente en embarazadas. Eso también es característico y es una característica epidemiológica de acá. Ahí la mortalidad en ese grupo puede llegar a 15-25%. Tratamiento también lo mismo, es sintomático. Hay vacuna. Sí hay una vacuna que no protege bien a todo, no es tan difundida, no se aplica en forma tan universal como la vacuna de la hepatitis A. La serología y el comportamiento del virus con respecto al tiempo. Hay un periodo de incubación un poquito más largo que ¿qué aparece primero? También aparece primero el virus en heces, igual que el otro. Después aparecen los síntomas más o menos en relación con el aumento de transaminasas, y también hay una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina G de memoria, igualito que la hepatitis A, solo con mayor tiempo de evolución, mayor periodo de incubación. Hepatitis B, este sí ya es un problema. Es considerado como un problema de salud pública por la alta prevalencia y las complicaciones que puede dar con el tiempo. Entonces, este ya llega a ser un problema alto. Es el único virus ADN, es un hepanavirus circular de doble cadena, se replica en el hígado, pero en algunas ocasiones se le ha visto una replicación extrahepática en otros tejidos, sobre todo en inmunocomprometidos. También, como los otros virus, es no citopático, o sea, no causa destrucción directa, pero en inmunocomprometidos sí se ha visto que va a lesionar directamente el hepatocito, ¿ya? En inmunosupresión. Ahora, acá hay una característica especial de este virus. Saben ustedes que se le da un fármaco a este virus, la lamivudina, ¿no? Es tratamiento para hepatitis B. La lamivudina es un inhibidor de la transcriptasa inversa, ¿no? Y que se usa para el VIH. Pero ¿qué hace el inhibidor de la transcriptasa inversa en un virus ADN? La situación que este virus ADN tiene una característica especial y por eso hay que mencionarla. Este virus ADN ingresa al hepatocito y en el citoplasma el ADN se transforma en un ARN, como debe ser. Pero este ARN va al núcleo y crea un ADN de novo, o sea, otra vez transforma el ARN a ADN. Y ese ADN nuevo recién comienza con la transcripción de proteínas y demás. O sea, ese ADN se transforma en ARN y ese ARN de nuevo en ADN. En ese lapso de transformación de ARN a ADN, ¿qué usa? Transcriptasa inversa, la enzima que también tiene el VIH. Entonces, por eso le damos un fármaco como la lamivudina. Entonces, tiene esa característica. Necesita de un ADN de novo para su replicación. Causa 5 a 10% de las hepatitis crónicas. También cirrosis y carcinoma hepatocelular.
25% de las personas con infección crónica morirán precozmente. No es algo desdeñable. O sea, 1/4% de los pacientes con esta enfermedad crónica van a morir. Entonces, por eso es el problema de esta enfermedad. Tenemos la hepatitis aguda, que va a depender una vez más de en qué edad adquirimos la infección. Si los pacientes son adultos, obviamente la infección será sintomática, ¿no? Va a ser sintomática con toda la clínica que hemos visto. Y evoluciona a curación en la mayoría de casos, ¿ya? Eso es lo bueno. O sea, si ustedes adquieren hepatitis B, la posibilidad de hacer hepatitis crónica es muy baja. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está tan bien capacitado que agarra el hepatocito infectado y limpia el virus rápidamente. Entonces ya no hay virus y se acabó todo. En cambio, si se adquiere la infección en el recién nacido, va a ser poco sintomático, asintomático muchas veces, pero esa poca respuesta inmune que tiene el recién nacido va a atacar el hepatocito, no lo lesiona gran cosa y no limpia, o sea, no limpia al virus del cuerpo. Entonces el virus queda latente, sigue replicándose. Y eso genera más respuesta inmune. Insuficiente, pero la genera. Y se forma un círculo vicioso. Sin limpiar al virus y sigue habiendo respuesta inmune. Esa respuesta inmune continua insuficiente, ¿qué hace? Va dañando el hepatocito crónicamente. Entonces, ese paciente que fue asintomático sí evoluciona a la cronicidad en la mayoría de casos. Entonces, todo va a depender cuándo he adquirido mi enfermedad. Ahora, si yo soy adulto y estoy inmunocomprometido, o sea, uso corticoides, tengo VIH, la probabilidad de hacer cronicidad también está, porque mi sistema inmune también está fallando. ¿Ya? Y hay dos fases en la infección aguda. Una fase inicial, en la cual hay una elevada viremia, hay viriones completos, tenemos el ADN viral y el antígeno E en sangre y están elevados. Y hay una elevada infecciosidad y hay lesiones hepáticas activas. O sea, en este momento está contagiando el paciente activamente, ¿no? Y ya sabemos cómo se transmite esta infección, a través de la sangre y las relaciones sexuales. Fase de resolución, y es una fase en que bajó o desaparecieron los viriones completos en sangre, pueden estar algunos en el hígado, pero ya en sangre desaparecen, y hay negativización del virus del ADN y del antígeno E, lo que da paso a su anticuerpo, al anticuerpo del antígeno E. Y ahora vamos a ver esto. Esto sí es un poco más complejo y puede ser motivo de preguntas. El virus tiene varios antígenos. Los tres importantes son el antígeno E, el antígeno de superficie o australiano y el antígeno core, ¿no? ¿Cuáles podemos medir nosotros? El de superficie y el E. El core sí no lo medimos, porque el core, como su nombre lo dice, está en el núcleo, está dentro del antígeno de superficie. Entonces no podemos medirlo. Lo que medimos son sus anticuerpos, los anticuerpos contra ese antígeno core, ¿ya? Entonces vamos a tener los dos antígenos y los anticuerpos contra esos antígenos. ¿Cuál es el primer antígeno que aparece en todo esto? Y es pregunta de examen. El primer antígeno en infección es el antígeno de superficie, que aparece incluso antes de la clínica. Miren, está la ictericia, el aumento de transaminasas, el antígeno de superficie ya está elevándose poco a poco, ¿ya? Y va a estar presente 1 a 2 meses hasta que negativiza. Y un mes después, recién aparece su anticuerpo. Eso es la historia normal de este antígeno. Aunque puede estar positivo hasta 6 meses, ¿no? Si está positivo más de 6 meses, ¿qué nos indica? Cronicidad. ¿Ya? Es el punto de quiebre. Pero lo normal es que esté positivo 1 a 2 meses, negativiza y un mes después aparece su anticuerpo. Entonces hay un periodo de ventana entre la desaparición del antígeno y la aparición de su anticuerpo.
Por otro lado, inmediatamente después de la aparición del antígeno de superficie, aparece el antígeno E, el otro antígeno, ¿no? Y este va de la mano con la replicación alta del virus y nos indica que el paciente está infeccioso. Se indica infectividad. Mientras esté presente el antígeno E, el paciente está infectando y hay una alta infecciosidad. ¿Ya? Aparece después. Después, más o menos 1 o 2 meses, desaparece. Y aparece su anticuerpo. Casi inmediatamente van de la mano. ¿Ya? Cuando aparece el anticuerpo, que nos dice que este paciente está con baja infecciosidad, o sea, no contagia mucho, o no contagia. Después aparecen los anticuerpos del core, del que no habíamos medido, ¿no? Y tenemos dos, el IgM y el IgG, son del core, antígeno core. El anticuerpo contra el antígeno core IgM, que nos indica agudeza, una infección aguda, ¿ya? Y lo bueno es que está positivo todavía este tiempo de ventana. O sea, si nos salen negativos este y este, ¿cómo puedo indicar o diagnosticar infección aguda? Con el IgM anticore. Después recién va a aparecer el IgG, anticore IgG, que nos va a indicar ya memoria. Ese ya nos indica memoria. Entonces, así se dan, y esa es la cronología de nuestros marcadores serológicos. Y esto es sacado del Harrison, son diversos patrones de nuestros marcadores y sus interpretaciones. Lo pongo porque esta, por ejemplo, vino en examen. Tenemos arriba, ¿qué? Antígeno de superficie positivo, ya nos indica que hay infección. No sabemos si es aguda o crónica, todavía. Ya. Su anticuerpo obviamente no está presente. Tenemos IgM, ¿no? El IgM contra core. Y tenemos antígeno E. Desde que este está positivo y este está positivo, ¿en qué tiempo estamos? Agudo, ¿no? Hemos visto que este es agudo. Y está infectando tremendamente. O sea, es una hepatitis aguda de alta infectividad. Ese es un ejemplo. Acá, ¿qué pasó? Está casi lo mismo. Antígeno de superficie, pero este ya cambió. Este viró de IgM y a IgG. Entonces, este ya no es agudo, será crónico. Pero como esto está positivo, es un crónico con alta infectividad. Aunque también podemos tener la otra opción, ¿no? Esto positivo, esto IgG, y ya tenemos negativizado esto y se positivizó su anticuerpo, el anticuerpo contra el antígeno E. Entonces, ¿qué va a ser? Puede ser un crónico de baja infectividad o una hepatitis aguda tardía, ¿ya? Tardía, que ya esté resolviéndose. Acá, este es importante porque la presencia solo del antígeno de superficie, que es, su anticuerpo, que es la vacuna. Recordemos que en la vacuna, ¿qué ponemos? El antígeno de superficie. Ahí va en la vacuna eso. Entonces, ¿el cuerpo qué va a generar? Su anticuerpo. Entonces, en inmunización, vamos a tener positivo solo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero también podría ser, y esa es la otra opción, y esa es la que estaba en la respuesta de esa pregunta, una hepatitis B en el pasado remoto. Tan remoto que negativizó esto, pues. El IgG, que debería estar positivo también en una infección, ¿no? Pero como fue tan remota la infección, más de 30 años, también se puede llegar a negativizar. Y esa es la otra opción. Obviamente también podría estar un falso positivo en un tercer plano. Pero el primer plano ante esto positivo es la inmunización. Y ahí les dejo otras combinaciones. Ahora, el tratamiento de la hepatitis aguda, obviamente, es de soporte también. Posibilidad de hacer fulminante es mayor. La posibilidad de hacer hepatitis fulminante en hepatitis B puede llegar a 1% también.
O sea, es mayor 10 veces más que la hepatitis A. Ahora tenemos la hepatitis B crónica. ¿Qué pasó acá? El antígeno de superficie está positivo más de 6 meses. Entonces, ese y es hepatitis B crónica. Y mire, la supervivencia 5 años. 97% en hepatitis persistente crónica leve, 86% en hepatitis activa moderada grave y 55% en hepatitis activa con cirrosis. Dependiendo entonces qué daño hay en el hígado para ver la mortalidad. Y todo va a depender, como les dije, de la adquisición, el tiempo en que hemos adquirido el virus. Tiene dos fases, una fase multiplicativa y no multiplicativa. Todo va a depender de qué tanto está produciéndose el virus. Por eso en la fase multiplicativa que tenemos, el antígeno es positivo y el ADN del virus positivo en sangre, ¿no? Mientras más tiempo duremos en esta fase multiplicativa, peor para nosotros. Porque si el virus sigue vivo ahí, va a generar más respuesta inmune del cuerpo y más daño del hepatocito. ¿Ya? Pero lo bueno es que en la hepatitis crónica tenemos una fase de cambio, ¿no? La multiplicativa puede pasar a la no multiplicativa. ¿Qué pasa acá? El antígeno S negativiza, el DNA viral en sangre desaparece y solo queda DNA viral en hígado, ¿ya? Y la infectividad es limitada y la lesión hepática es mínima. O sea, si pasamos de estado multiplicativo a no multiplicativo, la posibilidad de hacer cronicidad, perdón, de hacer hepatopatía crónica y cirrosis es menor. La posibilidad de pasar de fase multiplicativa a no multiplicativa es más o menos de 10 a 15 por año, 15% por año. Entonces, todo va a depender de nuestra suerte, pues, ¿no? Hay pacientes que se quedan en multiplicativa. Y mientras más tiempo estemos en esta época, peor para el paciente. Ahora, ¿cómo es la clínica de la hepatitis B crónica? Puede ser asintomática en la mayoría de casos, pero también puede ser una enfermedad debilitante que va a llegar a la hepatopatía crónica, insuficiencia hepática terminal y fatal. De los síntomas, ¿cuál es el más frecuente? Fatiga. ¿Ya? Y hay que ver que fatiga es un síntoma importante en todas las hepatopatías. Entonces los pacientes van a tener fatiga crónica. ¿Puede haber ictericia en estos pacientes? Sí, intermitente. Puede haber ictericia intermitente o continua. Y como les dije, ¿quién daba más manifestaciones extrahepáticas? Hepatitis B y C. ¿Y el B qué da? Artralgias y artritis. ¿Por qué? Hay inmunocomplejos. Inmunocomplejos que se van a localizar en las articulaciones. Y de artritis, que puede ser simétrica, migratoria, ¿no? Va a migrar. También puede haber lesiones purpúricas cutáneas, o sea, va a haber vasculitis, en este caso una vasculitis leucocitoclástica, solo en piel, limitada a piel. Glomerulonefritis por inmunocomplejos, o sea, también esos inmunocomplejos irán al riñón y harán glomerulonefritis. ¿Qué tipo? Membranoproliferativa, una glomerulonefritis membranoproliferativa que va con síndrome nefrótico básicamente. Y esto, que es casi sinónimo de hepatitis B crónica, vasculitis sistémica, o sea, una paratiritis nodosa. O sea, si vemos las causas de vasculitis sistémica, de paratiritis nodosa, es hepatitis B. Y eso es pregunta de examen, ¿ah? Considérenlo como sinónimo. Paratiritis nodosa, hepatitis B. Como vamos a ver, hepatitis C también tiene su vasculitis. Pero esta es la vasculitis de hepatitis B. Laboratorio, miren, en la crónica, estoy hablando de la crónica, las transaminasas varían y durante el tiempo también varían, entre 100 y 1000. TGO y TGP se elevan, pero ¿quién se eleva más? TGP. Y eso es bueno para diferenciar con otras hepatopatías crónicas. El alcohol, por ejemplo. El alcohol, ¿qué eleva más? TGO. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Fosfatasa alcalina no se eleva mucho, está normal. Bilirrubinas entre estos niveles. Y algo también que hay que ver, no hay hipergamma globulinemia.
¿Quién tiene hipergamaglobulinemia? La hepatitis autoinmune, por ejemplo, ¿no? Y eso caracteriza a ese lado. Entonces también es bueno ver eso. Y también no hay autoanticuerpos. Lo pongo porque hay otras que sí hacen autoanticuerpos, por ejemplo, hepatitis B, perdón, C. Y la C puede tener anticuerpos antinucleares y confundir con otros cuadros. La hepatitis B no suele hacer eso. Tratamiento. Bueno, hay unos criterios de tratamiento para los pacientes con hepatitis B. Primero, presencia del antígeno en superficie más de 6 meses, ¿no? Ese ya es un criterio. El otro, existencia de replicación vírica activa, que tengamos el ADN viral en sangre. ¿Ya? Eso, o sea, es una fase multiplicativa. Cifras de TGP elevadas. Esto es importante porque los estudios dicen que cuando tratamos pacientes con hepatitis B y las transaminasas son bajas, hay poca respuesta. Ya, como les dije, las transaminasas, ¿qué demuestran? Que hay una respuesta inmune del cuerpo, que está destruyendo el hepatocito. Entonces, a mayor transaminasas es que el cuerpo está respondiendo mejor. Si las transaminasas están normales, el cuerpo no está respondiendo, ¿ya? No está lesionando al hepatocito. Entonces, el tratamiento va a ser menos efectivo, porque el tratamiento también depende de nuestro sistema inmune, pues. Y también una biopsia hepática es necesaria, demostrando actividad necroinflamatoria en el tejido hepático. O sea, una biopsia antes del tratamiento y en el seguimiento va a ser necesario. El tratamiento en general de hepatitis B, si es aguda, sintomáticos, y si es crónica, ¿qué tenemos? El interferón. El interferón pegilado es el que se está usando con menos efectos adversos y menor dosis, o menos veces a la semana. La lamivudina es inhibidor de la transcriptasa inversa y otros antivirales que están siendo estudiados, pero estos dos quedémonos, ¿ya? Profilaxis, obviamente nuestra vacuna, que sí hay, y nosotros como personal de salud debemos ponérnosla, se pone en el momento 0, al mes y a los 6 meses. ¿Podemos tener un refuerzo a los 5 años? Dependiendo. A los 5 años, ¿qué hago? Doso mi anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si este es positivo, no hay problema. Ya no me vacuno otra vez. Pero si es negativo, sí necesito ese mi refuerzo a los 5 años. Ya todo va a depender de mi estado de inmunidad. Profilaxis, sí, para una exposición reciente, tenemos que tener la vacuna y la inmunoglobulina. La inmunoglobulina para hepatitis B tampoco hay en Perú, habría que importarla. El otro virus que interactúa con la B es el D. Es un virus defectuoso. Defectuoso porque no puede trabajar solo. Necesita de la envoltura que le da ¿quién? El virus hepatitis B. O sea, no va a formar envoltura solito. El B se lo dará. Entonces necesita estar en infección conjunta. Entonces no va a vivir solo. Esa ARN también se replica en el hepatocito y el hepatitis B le aporta la envoltura. Está más o menos en 5% de todos los que tienen hepatitis B. En países de Occidente está en grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son? Adictos a drogas, pacientes que están sujetos a transfusiones. Y esa es la prevalencia. Alta son los rojos, algunos lugares de África, ahí en Europa, y también tenemos acá, en la selva, en la Amazonía, hay focos de alta prevalencia de hepatitis D. Obviamente porque también ahí hay alta prevalencia de hepatitis B. Tenemos 3 formas de hepatitis D aguda. La coinfección, ¿qué es? Entran juntos los dos virus, tanto la hepatitis B y D entran conjuntamente, ¿no? Y va a dar un cuadro similar a la hepatitis B, muy similar. Y hay mayor proporción nada más de casos fulminantes. Lo bueno es que la mayoría se resuelven.
sea, digamos que entre todos los cuadros, este es de mejor pronóstico, la coinfección. Luego está la sobreinfección. Es un paciente que ya tenía el antígeno de superficie, o sea, ya estaba con hepatitis B, hizo su hepatitis B aguda, de repente ya está en crónica, y llega recién el hepatitis D. Hace sobreinfección. Paciente que ya era portador. Entonces, o va a empeorar el cuadro que tenía y puede hacer más posibilidad de hepatitis fulminante que esta. Y evoluciona la cronicidad más que esta. Entonces, esta es de peor pronóstico, la sobreinfección. Evoluciona más rápidamente hacia cirrosis. Y la infección latente. ¿Estos qué son? Son pacientes que han sido trasplantados para hepatitis, porque tenían hepatitis B y D. Entonces le está dando fármacos para el hepatitis B y está inhibiendo la replicación del hepatitis B. Entonces, mientras esté inhibida la replicación del B, también va a estar inhibida la replicación del D. Entonces, es una forma latente. Está inhibido. Entonces, mientras no se replique el B, el D tampoco. Serológicamente es similar a la hepatitis B, ¿no? Pero acá solo queremos ver la diferencia entre coinfección e infección. Miren, acá en la coinfección, el antígeno de superficie entra a la par que el ARN del virus D. Están entrando en simultáneo casi. Entonces es una coinfección. Recuerden, mejor pronóstico en relación a esta. Acá, ¿qué pasó? El antígeno de superficie ya estaba presente y después ingresa el ARN del virus D y se da la clínica. Tratamiento, interferón también, pero el problema es que las respuestas sostenidas son bajas. No es como hepatitis B, ahí sí responde bien el interferón. Entonces, algunos ya prefieren incluso no tratar por la baja respuesta, porque habría que hacer el intento. Y esta es la dosis en caso de interferón alfa, que también es la que se usa para hepatitis B. En todo caso, ¿cuál es la mejor prevención? Prevenir hepatitis B. Si no hay B, no vamos a tener la D. Hepatitis C, otro problema. Como la hepatitis B, hacen cronicidad, ¿no? Este también es virus ARN y pertenece a la familia Flaviviridae. Este también tiene gran heterogeneidad, tiene 6 genotipos. Pero como les dije, acá sí cada genotipo tiene diversa respuesta. Tanto así que el genotipo 1 tiene peor respuesta al tratamiento. Ya es el de peor pronóstico, genotipo 1. Recuerden, el hepatitis A tenía 4 genotipos, pero todos respondían igual, no había mayor complicación. Acá hay 6 y los 6 tienen distinta respuesta. Miren, más o menos 3% de la población está infectada con virus de hepatitis C. Y el problema de esta hepatitis es que la mayoría son asintomáticos, ¿ya? ¿Cuándo nos enteramos que estamos con hepatitis C? Cuando estamos en un screening para transfusión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es generalmente asintomático. La hepatitis aguda es desapercibida. Y más o menos solamente 1/4 de pacientes va a ser síntomas, de todos, ¿ya? Y esos que hacen síntomas no es una clínica tan florida como las otras hepatitis. Y la hepatitis crónica también es asintomática, pero va a ir lentamente progresiva y de todas maneras llegará a cirrosis hepática y hepatocarcinoma en algún momento. Recuerden que hepatitis B podía llegar a eso, pero todo dependía en qué momento lo hemos adquirido. Acá no importa el momento. Igual en algún momento va a ir a cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Y ahí está. Otra característica de este virus es que tiene las transaminasas que remiten y vuelven a aumentar. Es la forma en yo-yo de las transaminasas, ¿no? ¿Qué usamos para el diagnóstico? Un anticuerpo que hay para el virus de hepatitis C, que aparece un poco más tardíamente, porque previamente nos ayuda
el RNA del virus, o sea, detectar el RNA del virus. La hepatitis C crónica, si hablamos de hepatitis C crónica, como les dije, la mayoría se diagnostica en asintomáticos y no ha habido antecedente de hepatitis aguda en un screening. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cronicidad? Mayor edad, o sea, mientras más añosos seamos, mayor cronicidad. Infección de mayor duración, el genotipo 1, otra vez, y el compromiso histológico aparentemente es el mayor factor de cronicidad. Entonces la biopsia ahí nos ayuda para ver eso. Manifestaciones más frecuentes de hepatitis crónica, otra vez es la astenia, la fatiga, ¿ya? Y acá la ictericia es rara. Hepatitis B crónica tenía más ictericia, ¿no? Y era ondulante, también había formas anistéricas. Acá sí, la ictericia es más rara. Hepatitis B crónica, C crónica también es poco sintomática. Y tiene también sus manifestaciones extrahepáticas. Como les dije, hepatitis B era sinónimo de paratiritis nodosa. Acá recuerden también, hepatitis C, sinónimo de crioglobulinemia mixta esencial. Otra vasculitis, ¿no? Otra vasculitis sistémica. Por crioaglutininas. Después, síndrome Sjögren. Glomerulonefritis, la misma membrana proliferativa que también da hepatitis B, con síndrome nefrótico, líquen plano. Y porfiria cutánea tarda. Hay que ver, y vamos a ver después las porfirias. Las porfirias son enfermedades generalmente genéticas, una alteración genética, ¿no? Pero esta puede ser adquirida en un contexto de hepatitis C, por ejemplo, la porfiria cutánea tarda. Miren, los exámenes auxiliares sí elevan las transaminasas, como les dije, pero sí hace autoanticuerpos, lo que no hacía hepatitis B. Anticuerpos antinucleares, por ejemplo, y el anti-LKM1, el anticuerpo microsomal del hígado y riñón tipo 1. Este anticuerpo que también está presente en hepatitis autoinmune, o sea que considera el diagnóstico diferencial. Tratamiento. Lo que mejor efecto ha tenido es la asociación de interferón y ribavirina, ¿no? Con mejor respuesta virológica y respuesta de la lesión histológica. Recuerden que la lesión histológica de repente es el mejor pronóstico para cronicidad y enfermedad crónica y hepatocarcinoma. Entonces, si esto mejora la lesión, mejor. En resumen, ahí están todas las hepatitis virales. Todos son ARN, exceptuando este que es DNA. Los periodos de incubación ya los vimos. El inicio, agudo, estos dos pueden ser agudos, pero también los tres pueden tener un inicio gradual. La edad de adquisición, niños, adultos, jóvenes, la A. Adultos jóvenes, niños de hasta 3, 4 años. A cualquier edad, más frecuente en adultos obviamente. También cualquier edad, adultos jóvenes. La transmisión, fecal oral, A y E. Percutánea, básicamente B, C y D. Perinatal, B, C y D. Sexual, D, B, un poco el C, más es B y D. Y también el A. Pero es fecal, es una variable del fecal oral, porque esto se ha visto en pacientes homosexuales y relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, ahí también va a haber exposición a heces, pero también se considera una infección de transmisión sexual en ese caso. La gravedad, miren, la fulminante. ¿Quiénes hacen fulminante con mayor facilidad? 1%, 1 a 2%, dependiendo si es sobreinfección, por ejemplo, y acá la E en caso de quienes, las gestantes, ¿no? Las gestantes tenían mayor facilidad de hacer fulminante. Cronicidad, sobre todo la C. Casi todos los pacientes van a ir a la cronicidad en algún momento. El B dependiendo en qué momento hemos adquirido. Los recién nacidos, 90% hacen cronicidad. Los adultos, 1 a 10%, según, menos. Cáncer, estos hacen cáncer.
La profilaxis ya vimos, había vacuna para el E también, pero no es tan difundida. Y los tratamientos. Los otros que no vimos en B, adenofovir, entecavir, también están siendo probados con buenas respuestas. Hasta ahora, estos dos son los mejores, y acá en el caso de hepatitis C, la combinación de estos también es la mejor. Y en hepatitis D, no sabemos si dar o no. La respuesta es muy pobre en hepatitis D con interferón. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre hepatopatía alcohólica y la tóxica. Bueno, la hepatopatía alcohólica sí es una tóxica. Entonces, primero, creo que tenemos acá la hepatopatía tóxica en general, ¿no? Es causada por agentes exteriores del cuerpo, ¿no? Básicamente el alcohol es la primera causa, después vamos a ver específicamente ella. Después están todos los fármacos, agentes medicinales, y esta parte de la exposición es básicamente de los fármacos. Están también los preparados de herboristería, esos fármacos que son fármacos en sí, que no tienen estudios de farmacocinética ni farmacodinamia, pero se dan libremente, ¿no? Y pueden causar hepatotoxicidad. Hemos encontrado en pacientes con cáncer algo que dan bastante la medicina tradicional, es la hoja de la guanábana. Casi todos los pacientes con cáncer están consumiendo su hoja de guanábana, ¿ya? Y todos estos pacientes tienen transaminasas elevadas. Suspenden la guanábana y las transaminasas regresan a lo normal. Para que vean, eso también es hepatotóxico. El arcampuri, que se usa como diurético y bajar de peso, también es hepatotóxico y puede hacer hepatopatías fulminantes. Entonces, dentro de nuestra anamnesis de estos pacientes, también debe incluir no solo fármacos, sino todos los componentes de la medicina natural y alternativa. Las drogas, éxtasis y cocaína, hacen una lesión indirecta, ¿no? Porque sobre todo el éxtasis, ¿qué hace? Hipertermia, ¿no? Puede hacer hipertermia, esto puede hacer al final rhabdomiolisis, y la rhabdomiolisis provoca daño renal y un daño sistémico. ¿Y eso qué hace? Hipoperfusión en el hígado. Entonces, hay una lesión en ese caso, secundaria. Toxinas vegetales, y el ejemplo es la manita faloides. Esa que es una seta que tiene un tóxico, que es muy similar a la seta que comemos, entonces puede haber confusiones. Uno consume la manita faloides, ¿ya? ¿Y qué pasa? A las horas que tenemos un cuadro de intoxicación gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? Como cualquier intoxicación. Después eso pasa. En un día la intoxicación remite. Entonces tenemos 1 o 2 días sin síntomas. Después de eso, ¿qué aparece? Ictericia, fiebre, y a unos días más, hepatitis fulminante y llega a la muerte. Mortalidad 50-60%. Esto por la manita faloides. También algunas sustancias químicas que tienen más o menos la misma acción, aceite tóxico y algunas otras toxinas industriales. De todos los que causan hepatitis aguda, 10% son los fármacos, ¿ya? Y esas hepatitis, ¿cómo eran? Con elevación de transaminasas, más de 10 veces el valor, como les dije, valor normal. Y el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante es 20%, recontra alto. Hemos visto hepatitis viral, ¿cuánto es? 1%, 3% a veces, ¿no? Acá en fármacos se eleva tremendamente. La hepatitis fulminante puede llegar al 20%.